Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bendiciones, el día de hoy les saludamos a través de este medio de comunicación, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da una vez más de poder compartir las buenas nuevas de salvación. A cada uno de ustedes que está ahí en su receptor, en su radio, a través de esta programación les saludamos desde Radio Oración 1500, desde la ciudad de Winston-Salem, para el mundo entero, tanto para Centroamérica como Radio Estéreo Vida, igualmente en la ciudad de Nueva York con Radio Oasis Espiritual. Les saludamos el día de hoy a cada uno de ustedes que también nos ven a través de la página en el internet que es el www.radioadoración.com. Ahí estamos los 7 días, 24 horas, 365 días del año, llevando esta bendita palabra, un evangelio que no avergüenza, un evangelio que nos da una presentación directa ante el Padre Celestial, ya que es a través del Espíritu Santo lo que manifestamos con nuestro corazón y lo transmitimos a través de estos medios. Bueno, queremos darle la bienvenida una vez más el día de hoy, ya que la carta de los Corintios, la primera carta, sigue avanzando en presentación de nuestro hermano Natividad Ramos, pastor ahí en la ciudad de Monterrey, donde estamos ya en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Así es que, pastor, muy buenos días, así que le damos la bienvenida en esta mañana. Muchas gracias, hermano Isaí. Qué bendición poder participar una vez más explicando estas preciosas cartas que son tan enriquecedoras.
Y yo espero verdaderamente que podamos asimilar, aprovechar. Y una de las peticiones que yo tengo al Señor es que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento de tal manera que las cosas tengan significado. No solamente eso, sino que se asimilen en nuestro corazón de tal manera que se conviertan en un capital para construir nuestra vida de fe. Así que, mis hermanos, gracias a Dios, porque nos han estado acompañando este tiempo, y yo espero que este día no sea menos. Así que estamos en esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, una carta enviada a una iglesia que tenía muchos conflictos internos. Verdaderamente era terreno minado. Sin embargo, aunque el apóstol le han solicitado que intervenga, por supuesto le están pidiendo indiscutiblemente que vaya personalmente a Corinto. Sin embargo, a primera instancia la intervención tenemos que entenderla como en esta carta. Es decir, sí interviene, pero a primera instancia lo hace a través de esta primera carta que envía a la iglesia a los Corintios. Entonces, yo voy a leer el pasaje que está en el capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos una idea más general del problema que estaban viviendo los hermanos de Corinto, quienes en realidad insistían y se quejaban que el evangelio que a ellos se les había predicado y en la forma como se les había predicado por parte del apóstol Pablo era un evangelio despojado de toda intelectualidad, que no contenía ningún elemento que fuera atractivo para los académicos, para los sabios griegos, quienes por el contrario lo habían calificado como cosa de locos. Así que esa es una síntesis de las cosas que preocupaban a los corintios. Y entonces el apóstol Pablo escribe, porque mira de frente el problema, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba la filosofía griega. Yo me propuse saber solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, que se refiere a conversaciones particulares, privadas, ni mi predicación, que se refiere a cuando hablaba en público, ninguna de las dos cosas fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y del poder. Cosa que le expliqué en el mensaje pasado. Mientras Pablo predicaba, había una manifestación del Espíritu de Dios que evidentemente descubría las angustias, los temores y los problemas ocultos que tenía el auditorio, que tenía la gente que estaba escuchando al apóstol Pablo. Y entonces, en una operación de manifestación del Espíritu de Dios, habían sido descubiertos. Y ellos, no solamente el Espíritu de Dios hizo esa manifestación, descubriendo la vida de las personas, sino que entonces hubo una demostración del poder de Dios. Esto para que no olvidemos que son dos cosas. Una es la manifestación del Espíritu y otra cosa es la demostración del poder de Dios, que hizo que la gente se entregara a Cristo, reconociendo entonces en esa demostración de poder de los milagros
que lo que aquel hombre decía era la verdad. Y aprovecho la oportunidad para decir, es que los milagros invariablemente, según la Escritura, eran para apoyar, para afirmar que lo que aquel predicador estaba diciendo era la verdad, y la evidencia eran los milagros que se seguían en la predicación del evangelio. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Ese es el primer bloque. Dice, sí, sin embargo, pero hablamos sabiduría entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Aquí hay un apartado precioso donde significa, hay una sabiduría que Dios separó solo para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien, mis hermanos, pues hemos leído esta porción y hemos hecho ciertas aclaraciones y en realidad todavía no entramos en materia fuerte con esta carta a los Corintios. Digamos que estamos todavía en el intento del apóstol Pablo de hacer contacto fuerte con la iglesia. Y el tema de esta mañana es muy significativo, es el evangelio, la verdadera sabiduría. Y espero que esta idea de el evangelio, que es la verdadera sabiduría, nos lleve a no perder de vista la cuestión de fondo, por lo cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Y la razón fue, acuérdese usted, mis hermanos, la información que recibió de una familia de la iglesia. Y que no solamente fue esa familia, sino que hubo otros hermanos que le hablaron de los conflictos que había allá en Corinto, que había divisiones en la iglesia, inmoralidad, desviaciones en cuanto a la fe y en cuanto a la práctica de la fe. Por eso hemos siempre señalado cuando se desvían de la fe y cuando trastornan la práctica del culto al Señor. Así que los problemas eran tan complejos y tan riesgosos para meter la mano como entrar a un campo minado. De tal manera, la iglesia de Corinto era todo un caso que llamé el caso Corinto. El apóstol estaba en esos días en la ciudad de Éfeso y envía esta primera carta, escuche bien, buscando hacer un acercamiento al conflicto. Pero eso fue entendido por muchos como una clara señal que habría de intervenir el apóstol, que iba a intervenir. Y justamente fue allí donde se dieron las primeras reacciones contra el apóstol.
reacciones que dejan al descubierto que había en la iglesia de Corinto una verdadera conspiración que pretendía impedir, evitar de muchas maneras, en como fuera posible, que el apóstol se mantuviera al margen, que no interviniera. Dije que el apóstol, hermanos, estaba en Éfeso, y en ese momento se estaba dando en la ciudad de Éfeso un gran avivamiento, glorioso avivamiento, que le impedía al apóstol ir a Corinto, y les planteó las cosas de esta manera. La razón por la cual en ese momento él no podía ir es que Dios le había abierto una puerta grande y eficaz, y que eran muchos los adversarios. Estoy en Éfeso. El Señor me abrió una puerta grande que ha tenido extraordinarios resultados. Por consecuencia, me veo en este momento imposibilitado de ir allá con ustedes, pero aquí va esta carta. Y el avivamiento que se estaba dando en la ciudad de Éfeso era tan grande que muchos que habían practicado las artes ocultistas se convertían a Cristo y daban testimonio de su conversión, dice el libro Los Hechos, quemando sus libros públicamente, libros de prácticas ocultas, de tal manera que se hacían grandes hogueras. Alabado sea Dios. El diablo debía estar alarmadísimo por lo que estaba sucediendo allá en Éfeso. Y claro, el problema corintio sería una buena excusa para sacar a Pablo de la ciudad de Éfeso. Me hace pensar que ese problema corintio era una manera de sacar al apóstol de Éfeso. Sin embargo, el apóstol, con un gran entendimiento de las cosas, de ninguna manera abandona la ciudad, porque él quiere lograr la plataforma, la puerta que Dios le ha abierto. Y decide escribir esta primera carta. Entonces esto nos da una idea precisamente de cómo se dieron las cosas. Y entonces decide resolver el problema de las divisiones antes que ningún otro problema, porque era la manera más propia de resolver todos los problemas de esta iglesia. Porque logrando la unidad de los creyentes, podría entonces, apoyado por todos los hermanos de la iglesia de Corinto, poner orden. De lo contrario, si hubiera esas divisiones, cuando tratara de disciplinar a alguno, sería protegido por alguno de los grupos por intereses personales o por intereses diversos. Pero si él lograba la unidad de la iglesia, entonces sí podría poner orden junto con todos los hermanos. Y aquí quiero entonces que usted vea esto. Así estaban las cosas. Sin embargo, en lo que les voy a mencionar, se percibe con toda claridad que algunos hermanos de la iglesia de Corinto, al sentir la aproximación del apóstol Pablo hacia ellos, al percibir que no se iba a quedar ajeno, fíjese lo que hicieron estos hermanos. Buscaron hacerle al apóstol un expediente que lo descalificara. Escúcheme bien. No lo dice como estoy diciendo yo, la carta a los Corintios.
pero implica, buscaron hacerle al apóstol un expediente que lo nulificara, que lo descalificara. Y mire, vea lo que hacen. Le abren pues ese expediente al apóstol, si se vale decirlo así, para hacerlo ver como una persona de grave deficiencia en el arte del hablar. Y ese más. Y por consecuencia, había presentado deficientemente el evangelio de Jesucristo, y de allí entonces que se había convertido en la burla de los académicos. Y si ese era el apóstol Pablo, ¿qué derecho podría tener para sentirse o para pensar que podía intervenir impunemente en la iglesia con ellos? Es decir, vea usted, le querían cerrar el paso, le querían cerrar la puerta, habrían de soltar versiones de que no era apóstol, habían de soltar versiones increíbles. Sin embargo, prevaleció la autoridad que Dios le había dado como apóstol. Así que ahora tenemos la justificante, por la cual parte del capítulo 1 y lo que va del capítulo 2, el apóstol lo usa para responder que si el evangelio tenía o no algún valor intelectual. Porque resulta que esta versión doble de que el evangelio era deficiente y que algo le faltaba, y que lo que le faltaba era el ingrediente intelectual, y el otro es que el que había llevado ese evangelio era un hombre deficiente, incapacitado intelectualmente. Y esa versión estaba tomando auge en la iglesia de Corinto. Que el mensaje de la cruz había sido ridiculizado por los académicos de Corinto, por los que decían ser sabios, los que según ellos sí sabían, quienes al conocer el contenido del evangelio de Jesucristo, donde los hermanos se los presentaron en la manera como Pablo se los había presentado, quienes al conocer este evangelio o lo que proponía este evangelio, llegaron, según ellos, lo analizaron y llegaron a una conclusión muy sesuda, muy bien pensada. Concluyeron que el mensaje de la cruz era cosa de locos, de minusválidos mentales, deficiente. Cuestión que a los hermanos los trastornó. Se sintieron minusválidos ellos, se sintieron menos, se sintieron fracasados, válgame, y avergonzados en cierto sentido. Y por supuesto el problema se lo lanzaron al apóstol Pablo. El caso era aprovechar de alguna manera, hacer a un lado al apóstol. Yo lo que quiero es que usted, al contarle estas cosas, usted vaya viendo los obstáculos que le estuvieron poniendo al apóstol, porque fueron cosas que se van hasta la segunda carta. Fue difícil el problema de la iglesia de Corinto. De tal manera, pero el apóstol, cuando le dicen lo que estaban afirmando los académicos, enfrentó este asunto sin ningún complejo, seguro del evangelio. Tan así que, como decían los académicos, que era cosa de locos, que aquello era una locura.
el apóstol Pablo dijo, ajá, me gustan estas palabras que acaban de decir, que han dicho los sabios, que es cosa de locos. Muy bien, pues a este evangelio bien lo puedo llamar la locura de la cruz. Locura que salva, locura que cambia, que transforma. Ve usted como el apóstol Pablo enfrentó con plena certeza, toma eso y dice, muy bien, señores, la locura de la cruz. Y afirmaría que así como según esos sabios, fíjese bien, que dijeron que pensándolo bien, habían llegado a la conclusión de que era cosa de locos y que el que lo predicaba, pues lógicamente era un deficiente en términos intelectuales. Así diría el apóstol que Dios también, pensándolo bien, me gustó lo del mensaje pasado, decidió salvar a los hombres, a los más perversos, a lo más bajo, salvarnos con la locura de la cruz, con este evangelio que ahora los hermanos estaban queriendo esconder la cara y buscando hacerle arreglos al evangelio, porque habrían de decir, es que algo le falta al evangelio. Yo le digo a usted, el evangelio como viene en la escritura está completo y no le falta nada porque es poder de Dios. No tiene nadie que andarle haciendo arreglos ni mejoras, porque lo arruina, porque se convierte luego en otro evangelio. Que esta es una tendencia de nuestro tiempo, a moldar el evangelio, a hacerle arreglos para que sea atractivo a ciertos sectores, a ciertos grupos. Pero en cambio, los hermanos de Corintio tuvieron, dije, la aprehensión de la minusvalía. Se sintieron menos, en desventaja, se sintieron rebasados, cosa que los inconformó. Y esa inconformidad, dije, se le trasladaron al apóstol Pablo. Le endosaron esa supuesta falla del evangelio, porque de él habían aprendido esta fe. Hicieron caer sobre la cabeza de Pablo su queja. Hicieron responsable de ese supuesto fracaso. Y en un verdadero acto de desconsideración a quien era su padre en Cristo, lo calificaron de predicador deficiente, mediocre. ¿Qué le parece? ¿Se está dando cuenta lo difícil que sería para el apóstol meterse allí en esa iglesia? A quien el mensaje de la cruz dirían, le quedó grande, porque ellos no se quejaron del evangelio, se quejaron del predicador del evangelio y exigían que al evangelio se le diera una presentación filosófica, académica, pues para que fuera aceptable y compitiera con la sabiduría de los griegos. Vamos bien con la idea. Y ante la insistencia de ellos y sus reclamos injustos al apóstol, a este le pareció necesario ministrarle a la pobreza de sus almas, a sus pobres almas, sanar sus débiles corazones. Y les aplicó lo que llamé en el mensaje pasado la gloriosa humillación a los corintios, recordándoles lo que ellos eran antes que él llegara con este mensaje sencillo del crucificado. Mensaje que cambió sus vidas y que ahora querían adaptar a la sabiduría humana
para no sentirse apenados ante nadie, sentirse en igualdad con los sabios y curar su minusvalía. Y entonces les dice, muy bien, ustedes están diciendo que este mensaje es deficiente. Entonces vayamos a aquel momento cuando yo les llevé este mensaje a ustedes. ¿Recuerdan qué eran? Eran basura. Eran lo bajo, lo vil del mundo. Cuando yo llegué no eran precisamente gente que hiciera despliegue de sabiduría. No muchos sabios, les dice. Tampoco eran pudientes. No muchos poderosos. Y esto otro que sí dolía más, que mucho menos eran de la nobleza. Eso que llaman la gente bien nacida. Este evangelio lo mismo es para la gente más humilde que para los bien nacidos, hermanos. Para cualquiera. Y luego se los dice de otra manera, que más bien eran lo necio del mundo, lo flaco del mundo, lo vil del mundo, y remata con aquello que eran lo menospreciado del mundo. Pero yo, hermanos, esta mañana iré un poco más, porque yo quiero esto. El apóstol Pablo está tratando de entrar a la iglesia y por dentro le están cerrando la puerta, le están poniendo impedimentos. No hay duda que Satán quería que la iglesia no se le ministrara ni se le disciplinara. Y le voy a decir de otra manera. Según el significado del griego, le dijo que eran los cabezas duras de la sociedad. Pero, a ver, este otro significado, a ver qué le parece. No es significado directo, es un significado, vamos a decir, de acepción. Este que significaba los aburridos del mundo. Alabados Dios. ¿Algún creyente le han dicho que aburridos son ustedes? Sí les han dicho. Y la gente aburrida aburre. Y los aburridos, ¿quién los quiere oír? Nadie los toma en cuenta. Al contrario, se pone distancia con ellos por aburridos. Así que puedo pensar que preguntarían los sabios, ¿y quién anunció esto de un crucificado que salva? Les dirían, pues los aburridos, lo flaco del mundo, gente sin importancia, señores sabios, gente que no vale nada socialmente, causan vergüenza esa gente. Era igual a decirles, ustedes eran una vergüenza social cuando yo llegué. Porque hay gente que el Señor la salva de lo peor, de la bajeza, y después entonces se crece y se olvida de darle la gloria a Dios. Y eso de lo vil del mundo significaba los que no tienen parentela, los que son de descendencia desconocida. Fíjese bien. Y digo, ¿pero acaso no tenían una familia? Yo digo, sin duda que sí, pero ni la familia quería nada con ellos. ¿No se acuerda usted de alguno que le estoy predicando esta mañana? ¿No se acuerdan algunos que la familia no quería saber nada de ustedes? Pero nadie quería decir que ese era su pariente. Y por último, lo menospreciado, que era una referencia a los que han sido reducidos completamente a la nada, sin significado. Y de allí los menospreciados. Este evangelio llegó con los que no tienen significado, los que no valen nada. ¿Se acuerda que hablé de los 4 nadas? Y entonces yo le dije al apóstol, en mi reflexión contemporánea, hermano, pero era necesario que los humillara de esa manera. Y como siempre, las respuestas del apóstol serían valiosas. ¿Crees que los estoy humillando?
Ahora usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿dónde dice todo eso? No se le olvide esto. En la Escritura hay pasajes que son explícitos, es decir, dicen las cosas así de manera directa, pero también hay cosas implícitas que quedan implicadas aunque no los digan de manera directa. Entonces, escuche esta revelación, diría Pablo, que yo les doy. Ustedes no eran nada, eran la vergüenza hasta de su familia, pero les tengo este secreto: a ustedes Dios los escogió, Dios los hizo sus favoritos, y fue un acto deliberado de Dios. Y eso eran cuando yo llegué con ustedes. ¿Y acaso traía yo el lenguaje de los sabios? ¿Cargaba yo la retórica de los griegos? No, señores. No usé palabras altivas, ni en charla privada, ni en público. Y ustedes les anuncié el testimonio de Cristo de manera muy sencilla. Pero que mientras les hablaba con ellos, dije algo había pasado. Una manifestación del Espíritu de Dios que debemos entenderla como una operación de ciencia o discernimiento que les reveló a esa gente sus más profundos temores y angustias. ¿Cuántas veces hemos visto eso, hermanos? ¿Y eso dónde se compra? En ninguna universidad. Y el Espíritu les reveló las cosas que tanto los habían arruinado. Y luego fueron convencidos. Y ustedes fueron transformados. Dejaron de ser la gente nada. Dejaron de ser para ser hijos de Dios. ¿Y qué de esa manifestación y demostración de poder? ¿Acaso no nació la iglesia? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos de la iglesia de Corinto, diría Pablo, ¿podía ser eso la sabiduría de los griegos a la que ahora ustedes tanto reclaman y anhelan? No, no lo hizo. Ese cambio lo hizo el poder del evangelio. Y ellos que no habían sido, ahora eran porque Dios los había hecho ser. Si antes no valía nada y habían descendido en la escala hasta llegar a ser insignificantes, gente que no sabía, ni podía, ni significaba, ahora sabían, podían y significaban, porque usted es un hijo de Dios en Cristo Jesús y usted tiene en su corazón la facultad. Ahora valían, ahora en Cristo sus vidas pesaban y significaban. Y luego, para cerrar esta idea, él no se pone también como uno de esos que no podía. Alabado sea Dios. Va conmigo. Lo que yo estoy diciendo, estoy poniendo pormenores para decirles, miren, hermanos, el apóstol Pablo quiere entrar a la iglesia de Corinto para ver de frente los problemas. Pero miren, ahora otros están cerrando la puerta y atrancándola, maniobrando. Y ahora pusieron la tranca de que él es un predicador que no es elocuente, no es un intelectual. Y establece que eso los llevaba a depender solo del poder de Dios. Que si era el que podía y los hacía poder, como si ellos pudieran. Que entonces, mis hermanos, ¿por qué se sienten en desventaja? Y yo le digo a los hermanos que me escuchan, no se sienten en desventaja por el evangelio que usted tiene en su corazón. Anúncielo, porque es sabiduría de Dios. Porque eso no lo podían hacer los sabios. Y aquí voy a puntualizar algo. Es que el apóstol no está fracasando el anhelo de los corintios de hablar ese evangelio como verdaderos sabios.
No, pues pareciera que con lo que ha dicho les ha cerrado el paso. Les ha cerrado el paso al saber de los que son sabios. Es como si tratando de entrar le dijeran, es que tú nos remites a la ignorancia, a la no intelectualidad. Y Pablo desde afuera le diría, abran la puerta, porque en realidad este evangelio es sabiduría de Dios. No más que déjenme explicárselos. Y en el verso 6 le dice, empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Tampoco quiero que se piense que en el evangelio no hay lugar para la sabiduría. El evangelio es sabiduría. Tampoco he dicho, significa que Pablo descalificó el hablar grandilocuente. De ninguna manera. Se puede ser elocuente y poderoso en las escrituras como era Apolos. Ahí está el ejemplo. Y Pablo no lo descalificó. El problema es que querían poner la sabiduría de los griegos, incrustarla en el evangelio para mejorarlo. Esta es una de las tesis de contemporánea, el evangelio mejorado. Pero por eso usa ese empero, que significa sencillamente sin embargo. Sin embargo, hermanos, ¿sí?, sin ningún impedimento, hablamos cosas de gran sabiduría. Es decir, no se sientan impedidos ni impresionados, que es que porque los sabios griegos, sin ningún impedimento, ustedes hablen este evangelio como ustedes lo aprendieron y van a ver los resultados. Pues aunque ha hablado de no ejercer la sabiduría, de no acudir a la sabiduría humana para salvar al hombre, de ninguna manera implica que el evangelio proscribe y es ajeno a la sabiduría, porque el evangelio es sabiduría. El saber del evangelio es el verdadero saber. Y usted habla del evangelio cosas que los académicos no saben y no lo entienden. Por eso dice, hablamos sabiduría, ábranme la puerta, hablamos sabiduría. Y yo entonces digo en plural, hablamos, ¿quiénes? El apóstol retoma en nosotros. Pedro, Apolos, ustedes y yo. Que es lo mismo cuando dijo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero ¿por qué el mensaje del evangelio es de gran sabiduría? Porque es el evangelio que viene del corazón de Dios. Pero veamos esta primera cláusula más de cerca, la que dice, hablamos sabiduría entre perfectos. Y yo digo, entre perfectos. ¿Y quiénes son esos perfectos? Y aquí hace un contraste con lo que dijo en el verso 1, que cuando fue con ellos, no fue con altivez de palabras, con palabras elevadas, inalcanzables, rebuscadas. En cambio, dice que en esto sí, hablamos sabiduría entre perfectos. ¿Qué significa? Hablamos cosas elevadas, inalcanzables. Lo que hablamos entre creyentes acerca de la fe, de la experiencia que Dios nos da en su espíritu, contamos cosas que se van por encima de los sabios y quedan tan altas que son inalcanzables. Diera el apóstol, ahora sí que estoy diciendo que hablo alto. Y aún más que eso, no lo hablan todos, solo los que son perfectos. Pero para entender mejor esta cuestión, conviene hacer una precisión. Y es que no dice predicamos, dice hablamos.
¿Por qué? Porque la predicación es una cuestión pública. Pero el apóstol no está diciendo, ustedes como yo andamos predicando. No. Les diré algo, que la predicación es doctrina. Mientras que en este caso el apóstol distingue la cuestión doctrinaria, el mensaje que es una cuestión pública, para señalar cosas que son privadas. Hablamos acá entre nosotros, entre quienes, entre los creyentes, entre los hijos de Dios. Hablamos misterios, cosas que están más profundas que la misma doctrina. Y señor. Sí, señor. Cosas más profundas. Lo que Pablo llamaría en Colosenses los tesoros del entendimiento. Porque el creyente llega a contar cosas de su experimentar en Cristo, que se van más allá de la doctrina, sin afrentar la doctrina, por supuesto, y que van más allá de toda sabiduría. Y alcanza calidad de misterio. ¿Qué le parece? Lo que alcanza calidad de plenitud en el saber, que solo está al alcance de los creyentes, de los redimidos, de quienes han alcanzado madurez en la fe, que no solo es conocer la doctrina, sino alcanzar madurez mental en la persona de Jesucristo, en el alcance de su muerte y resurrección. Esa sabiduría no está al alcance de los que meramente son conocedores de la doctrina, sino que él está haciendo un señalamiento en el sentido que aún mucho más allá del conocer la doctrina, sigue habiendo cosas muy profundas y sublimes en el corazón de Dios que nos los hace saber. De eso estoy hablando. ¿Podrían ofrecer los sabios griegos algo como esto? ¿Por qué entonces, hermanos de Corintios, se sienten ridiculizados y minimizados? Pues se sienten así porque esperan el aplauso de los académicos. A grado que lo que decimos alcanza mi calidad de misterio, que no está al alcance de los sabios del mundo. Cuando usted dice cosas de esas profundas, los conocedores, los que se dicen académicos, se ven desconectados de la realidad y no saben ni para dónde mirar. Tampoco estará al alcance de los que son niños en Cristo, que aunque están en Cristo no han madurado. Por lo tanto, el apóstol califica de misterio porque están ocultas a la percepción de muchos. Y dice el apóstol en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y luego hace una gloriosa declaración, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que Dios predestinó desde antes de la creación, porque esta sabiduría no es de este siglo, no es de esta creación. Y si no es de esta creación material, entonces es cosa eterna. ¿Cómo la iban a tener los sabios de Grecia? Con su sabiduría. Y aquí de nuevo voltea a ver a los griegos, a los académicos, cuya sabiduría tenía una antigüedad aproximadamente de 600 años, a partir de Tales de Mileto, la egipcia más antigua. Pero ahora el apóstol afirma que la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos revelaba a nosotros, supera en antigüedad a cualquier cuerpo de sabiduría humana. ¿Sabe por qué? Porque esta sabiduría ha existido desde la misma eternidad. Y Dios la guardó en secreto. Y la guardó para nosotros, para disfrutarla para nuestra gloria. Es decir, para que nos sintamos orgullosos de este evangelio. Pero los hermanos por dentro seguían atrancando la puerta para que no entrara.
He querido ilustrar lo que estaba pasando para que usted tenga una mejor idea de la batalla tan increíble que había de hacer el apóstol Pablo para poner al final de cuentas orden. Su antigüedad es mayor que la existencia de los mundos. Sabiduría que no estuvo al alcance de los príncipes de este mundo. Porque si lo hubieran tenido a su alcance, dijo Pablo, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Porque acaso no dijo Pedro en su oración en el libro de los Hechos, orándole al Padre, diciendo: en esta ciudad los príncipes de la tierra conspiraron contra tu santo Hijo Jesús. La muerte de Cristo no fue un problema local, se involucró el Imperio Romano. Por consecuencia fue una conspiración de toda la raza humana, de los príncipes de la raza humana contra el Hijo de Dios, porque ignoraban estas cosas que el Espíritu de Dios nos ha revelado a nosotros. Así que, hermanos, allí vamos a dejar el avance de esta primera carta a los Corintios, pensando esta cuestión tan extraordinaria. Pablo estaba siendo impedido, le bloqueaban la entrada, no querían que interviniera, y el diablo quisiera que se hubiera venido a Corinto y dejara Éfeso, pero allá la estaba en grande. Alabado sea Dios. Allí, mis hermanos, nos vamos a quedar esta mañana. Que el Señor me los bendiga. Hermano Isaí. Gracias, pastor. Una oportunidad más que se nos ha dado de escuchar esta bendita palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ahí también lo dice Romanos, capítulo 11, 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, pastor, por esta carta maravillosa que nos está dejando saber el conocimiento y la sabiduría de Dios es nada comparable con el hombre. Gracias, y le agradecemos a usted también que está a través de este medio de comunicación y a través de este radio, aquí en Radio Oración, transmitiendo para Centroamérica, ahí en Radio Estéreo Vida, igualmente como en la ciudad de Nueva York, ahí con nuestro hermano Gamalí en Radio Oasis Espiritual, a cada uno de ustedes ahí en Bogotá, Colombia, ahí en México, en cualquier parte del continente. Gracias una vez más, les agradecemos por su participación. Esperamos que usted nos escuche este próximo miércoles a esta misma hora, de 9 a 10 de la mañana, tiempo nuestro aquí en Carolina del Norte, así como en cualquier parte de la nación a través del internet. Bendiciones. Le estaremos dejando nuestra información para que usted pueda comunicarse con nosotros. Esperanza para la humanidad, virtió en abundancia, cual luz en claridad, la ley de su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, lugar de rica bendición. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos Ramos.
Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes que se enlazan a través de esta programación. Queremos recordarle que hace una hora comenzó el pastor Natividad Ramos. Así es que bueno, si usted marca en su reloj sería una hora antes, ya que nuestros hermanos ya estamos viendo que en Tabasco están entrando. Queremos decirle que en el horario nuestro es de 9 a 10 y en tiempo de México, bueno, más temprano, una hora antes. Así que bendiciones, gracias, les saludamos desde cabina aquí en la ciudad de Winston-Salem, transmitiendo para el mundo entero. La gloria del Calvario fue la crucifixión. Hirieron su costado por nuestra rebelión. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, lugar de rica bendición. Esperanza para la humanidad, virtió en abundancia, cual luz en claridad, la ley de su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, lugar de rica bendición.